Mecanismos de transferencia de calor. Nuestro equipo está conformado por Jaciel Armenta Rascón, Kevin Ismael Reina Cruz y yo, su servidor, Brianira Mendoza Reyes. ¿Qué es la transferencia de calor? Bueno, se le denomina transferencia de calor al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. Esto ocurre cuando dos sistemas, estando a distintas temperaturas, se ponen en contacto, permitiendo que la temperatura fluya del cuerpo que esté a mayor temperatura al de menor temperatura, hasta que alcanzan así el equilibrio térmico. Estos son los mecanismos de transferencia de calor: conducción, convección y radiación. Son los que forman la transferencia de calor. Yo les voy a hablar sobre la conducción. Primero que nada, ¿qué es la conducción? Bueno, pues la conducción de calor es un proceso de transmisión de calor basado pues en el contacto directo entre los cuerpos, ya que como dije antes, el calor fluye desde el cuerpo sistema de mayor temperatura al de menor temperatura. Mientras estén en contacto, va a ocurrir transferencia de calor por conducción. Aquí puse un ejemplo que es un poquito común para entender un poquito la conducción, que es cuando calientas una varilla. Pues es la forma de transmitir el calor en cuerpos sólidos también. Como ya dije, lo de la varilla se calienta en el punto donde se ve la llamita. Se empieza a calentar ahí, las moléculas reciben directamente el calor y esto va a hacer que aumenten su vibración, expandiéndose y chocando contra las otras que los rodean y haciendo lo mismo con las siguientes hasta que todas las moléculas del cuerpo están agitadas. Por esta razón, si el extremo de la varilla metálica se calienta con una llama, tiene que pasar determinado tiempo hasta que el calor llega al otro extremo, haciéndose así la conducción. La transferencia de calor es inevitable una vez entrando en contacto, pues los cuerpos, ¿no? Pero se puede ralentizar. Todos los materiales son en algún punto en mayor grado o menor grado conductores. Se conocen generalmente como conductores a los de mayor grado y aislantes a los de menor grado. Esto los clasifica su coeficiente de conductividad. Aquí puse una tablita, la saqué de un libro con algunos ejemplos de materiales y su conductividad térmica. Pues como podemos ver, el acero de 80, que es un buen conductor, el cobre, el bronce. La madera es de los peores. No puse la tablita aquí, pero la madera tiene un coeficiente de conductividad muy bajo, por ejemplo. Y aquí entramos al apartado de conductores y aislantes. Como ya dije, no se transmite el calor con la misma facilidad por todos los cuerpos. Existen los buenos conductores, que son los que permiten el paso del calor a través de ellos, y los malos conductores o los aislantes, que son los que oponen pues la resistencia del paso del calor, que es la resistividad térmica. Aquí puse unos ejemplos de aislantes, como puede ser el ya mencionada madera, plásticos y cerámicas. En el caso de los conductores, pues acero, metal galvanizado y cobre. Aquí entra también la ley de Fourier, que esta establece que el flujo de calor a través de una superficie es proporcional a la diferencia de temperaturas entre los distintos puntos del cuerpo. Esta diferencia de temperaturas se conoce generalmente como gradiente de temperatura y la podemos ver en las ecuaciones como un triangulito al revés, o sea, con el pico hacia abajo. Luego aquí puse unos ejemplos que representando las tres maneras de transferencia de calor al mismo tiempo. El de abajo a la derecha, pues es cuando prendes la estufa, ¿no? Y pones un sartén con agua. La radiación va a suceder, pues directamente de la flama de la estufa, que va a desprender el calor, que se va a sentir si tú acercas la mano, ¿no? Luego también está la conducción, que si es del mismo material, el mango del sartén al del sartén, pues si lo agarras, va a estar caliente después de un rato, que se va a estar transfiriendo energía o calor por ahí. Y el otro sería la convección, que ocurriría en el agua. La superficie, el agua en la superficie, pues va a estar más fría que cuando se empieza a calentar, y que se empieza a calentar por debajo. Una vez van subiendo las partículas, empieza la convección y Convección es uno de los tres tipos de fenómenos de la transferencia de calor.
Transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacente que estén en movimiento y en contacto. Comprenden los efectos combinados de la conducción y el movimiento del fluido. Entre más rápido es el movimiento de un fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. En ausencia de cualquier movimiento masivo de fluido, la transferencia de calor entre una superficie sólida y el fluido adyacente es por conducción pura. Se dice que es convección natural o libre si el movimiento del fluido es causado por las fuerzas del entorno. Bueno, este fenómeno se da precisamente cuando está un fluido, gas, ya sea aire, LP o cualquier otro tipo de sustancia que tiene un movimiento junto a un sólido, por así decirlo. Hay una diferencia de temperatura y se da la transferencia de calor por convección. Existen dos tipos de convección, la natural y la forzada. La natural es el intercambio de calor que existe en este fenómeno siempre y cuando no esté alterado por las condiciones externas que se dé pues naturalmente. El otro tipo o el otro caso es la convección forzada. La convección recibe el nombre de convección forzada si el fluido es forzado a fluir sobre la superficie mediante medios externos como un ventilador o una bomba. En el ejemplo de abajo se muestra la convección natural de una placa caliente, donde se está enfriando por medio del aire del entorno, mientras que del otro lado se está forzando su enfriamiento. Incluso hasta se muestra la dirección del aire que cambia, no es natural, es convección forzada. Bueno, a pesar de la complejidad de la convección, se observa que la rapidez de la transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura y se expresa en la forma conveniente por la ley de Newton del enfriamiento, como se muestra a continuación. De Q es igual a H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección. Está en watts sobre metro cuadrado por grado centígrado en el sistema internacional, eh, multiplicado por la superficie a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor. Todo esto multiplicado por la diferencia de temperaturas, donde es la temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido suficientemente alejado de esta superficie. Note que la superficie de la temperatura del fluido es igual a la del sólido. A continuación voy a mostrar un pequeño ejemplo referido a la materia de transferencia de calor. Es un ejemplo sencillo. Un alambre eléctrico de 2 metros de largo y 0,3 centímetros de diámetro se extiende a través de un cuarto a 15 grados centígrados. Se genera calor en el alambre como resultado de un calentamiento por resistencia y se mide la temperatura de la superficie de este alambre como 152 grados centígrados en operación estacionaria o estado estacionario. Asimismo, se mide la caída de tensión y la corriente eléctrica que pasa por el alambre, resultando ser 60 voltios y 1,5 amperes respectivamente. Determine el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie exterior del alambre y el aire que se encuentra en el cuarto. Bueno, nuestros datos sería la longitud, diámetro, la temperatura de nuestro alambre, la del aire o del ambiente, y voltaje y corriente que se toman en el lugar, en el alambre, precisamente. Bueno, suponiendo que se desprecia la transferencia de calor por radiación y que existe una condición estacionaria. Bueno, la solución es la fórmula que había mostrado anteriormente. Sería
nos están dando nuestro flujo, ya que nos están dando nuestra potencia. Entonces, existen las fórmulas de potencia de la teoría eléctrica, en la cual me dice que el voltaje por la intensidad es igual a la potencia. Entonces, yo tengo aquí que son 90 watts. El área superficial donde se da la transferencia, hay que tomar en cuenta que el área superficial existen tres tipos de formas, la cual es una esférica, cilíndrica y cuadrada. En este caso nos están hablando de un alambre eléctrico. El alambre eléctrico se considera como un cilindro. En ese caso, la fórmula del área superficial para un cilindro sería pi por diámetro por largo. Sería pi por los 0.003 metros, que nos están dando aquí pues 0.3 centímetros, convertidos son 0.003 metros, por la longitud, 2 metros. Esto nos va a dar un resultado de 0.01885 metros cuadrados. Se desprecia la transferencia de calor por radiación. Entonces, despejando yo mi fórmula del principio, paso el área superficial y la diferencia de temperaturas dividiendo. De esta manera sería el resultado de mi potencia del flujo de calor, que sería 90 watts, entre el área superficial menos la diferencia de las temperaturas. Me daría un total de 34.85 watts sobre metro cuadrado, multiplicado por la temperatura, que serían Celsius en este caso. Que voy a hablar sobre la radiación. La radiación es la energía en forma de ondas electromagnéticas que no necesita un medio para propagarse, a diferencia de la convección y la conducción. También, esta es mucho más rápida, ya que alcanza la velocidad de la luz y no sufre atenuación en el vacío. El ejemplo más sencillo es la forma en que la energía del Sol viaja hacia la Tierra. Viaja a través del espacio, sin necesitar algún medio para propagarse, y en forma de ondas. Otro ejemplo podría ser el calor emitido por un radiador o por un foco, una lámpara incandescente. Como se muestra en esta imagen, el calor viaja desde el cuerpo con más temperatura hacia el de menor temperatura. En la transferencia de calor, el interés principal de la radiación es, es la radiación térmica que emiten los cuerpos debido a su temperatura. Esta es diferente a a la radiación que emiten los rayos X, rayos gamma, rayos de microondas, del radio, de la televisión, ya que estas no se relacionan con temperaturas. Y todos los cuerpos que estén arriba del cero absoluto o 0 Kelvin emiten una radiación. Bien, ley de Stefan Boltzmann. Esta ley se usa para determinar la cantidad de calor por línea de tiempo, que es calor por línea de tiempo es igual a la constante de Stefan Boltzmann. Esta es una constante universal que vale 5.67 por 10 a la menos 8. Bien, aplicando esta fórmula a un problema, para que quede más claro, sería de esta manera. Para resolver este problema vemos que existen condiciones estacionarias de operación que previamente nos dan. No se considera una transferencia de calor por convección. La persona está completamente rodeada por las superficies interiores del cuarto y las superficies de alrededor están a una temperatura uniforme. Como veíamos anteriormente, la emisividad de una persona es de 0.95. Esta tabla es sacada del libro de texto y aquí tenemos piel humana 0.95. Muy bien, aquí tenemos la fórmula. Entonces, tenemos la emisividad, tenemos la constante de Stefan Boltzmann, tenemos el área del cuerpo, la temperatura del cuerpo, de la persona en este caso, y la temperatura alrededor, que sería en invierno, 10 grados, transformando a su temperatura absoluta 283 Kelvin. Simplemente se sustituyen los valores en la fórmula, quedando de la siguiente manera.
lo que nos da un valor de 152 watts.